que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. En este mundo de incierto caos, la gente se pregunta a dónde vamos. Si somos libres o somos esclavos, ya no existe diferencia en el agujero en el que estamos. Tenemos el poder de encontrar la salida, de construir unión, de buscar alternativas, pero también la responsabilidad de cambiar nuestro futuro y ya no dejarnos más. Buenas tardes, quisiera agradecer a los compañeros de TOR la invitación a compartir estas reflexiones en esta réplica del seminario de pensamiento crítico contra la idea capitalista. Agradezco a los compañeros de TOR todo el trabajo que han hecho para acondicionar este espacio con su propio trabajo, incluso de pintar y de arreglar todo este espacio que es el Foro José Revueltas y que antes fue la Galería Autónoma. También como adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, quisiera contribuir con algunas breves reflexiones sobre cuál considero que es el estado actual en el campo del conocimiento, en el terreno de las ciencias, sean naturales, sociales o sean las humanidades, que también juzgo productoras de conocimientos valiosos como las propias artes o incluso pues ramas de la filosofía como la ética, que siempre es una fuente de conocimientos importantes, sobre todo para los movimientos que buscan la transformación social. Hoy en día, a nivel mundial, la investigación en todas las áreas del conocimiento está concentrada en un puñado de naciones que realizan más del 90% de las investigaciones y que concentran desde luego la mayor parte del financiamiento público y privado. Son unas cuantas naciones, podríamos decir el G7 y alguna otra quizá, pero son realmente muy pocas las que concentran en tres tipos de instituciones las grandes investigaciones que se hacen, que no es que por ser las más grandes sean en todos los campos las mejores, hay que necesariamente diferenciar. Por un lado está la institución universitaria de origen medieval, que en el siglo XVIII, en la tradición alemana, comenzó a transformarse en una universidad de investigación. Estas instituciones, ya muy duraderas y hoy existentes en todo el mundo, sean públicas o privadas, son uno de los lugares donde se realiza más investigación. Otro conjunto de instituciones son los laboratorios de investigación industrial, que en las grandes corporaciones de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, comenzaron a constituirse a finales del siglo XIX. Podemos pensar ahí en nombres de tecnólogos y científicos. El nombre Diesel, el apellido, bueno, ese era un tecnólogo que inventó el motor diésel y que luego creó una gran fábrica. Bayer también les dice algo, Tomás Alva Edison y la General Electric, Marconi, la radio, Hertz, en fin, habría una gran cantidad de nombres que mencionar a este respecto. Esos laboratorios de investigación industrial están dirigidos a la innovación tecnológica, pero requieren del sustento de la investigación científica básica y tienen el financiamiento dirigido a la acumulación de ganancia, dirigido a conquistar más mercados, dirigido a desplazar a empresas competidoras. El segundo conjunto de instituciones, en este caso públicas, son las de los estados nacionales, hoy todos ellos imperialistas, en que se concentra en sus secretarías de Estado una gran cantidad de investigación. Puedo pensar, por ejemplo, en el Departamento de Defensa estadounidense o en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos o en sus institutos nacionales de salud o en la institución que se encarga de la levantamiento geológico, Geological Survey y otros. Son instituciones que tienen un fuerte vínculo estrechísimo. En Estados Unidos, voy a aludir a ese país en concreto, un vínculo muy, muy estrecho, todas esas instituciones públicas con el capital privado. Trabajan para el capital privado con financiamiento público, con lo que es el pago de los impuestos de los ciudadanos, que son los que, como en cualquier otro lugar del mundo, quien más carga impositiva tiene es la clase trabajadora.
En Estados Unidos todas esas instituciones de las secretarías de Estado trabajan en proyectos conjuntos con las universidades y con los laboratorios de investigación industrial. Menciono un solo caso muy llamativo. Todos han oído hablar de la tecnología Terminator, que fue desarrollada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en asociación con Monsanto, una tecnología que no pudieron aplicar abiertamente en todos los cultivos transgénicos, pero que tiene por efecto impedir que una planta forme semilla. Solo va a formar grano, que es para la alimentación, pero no semilla, que es la unidad reproductiva de la planta. Estos tres conjuntos de instituciones no solo están, como ya nos explicó Lev, enteramente mercantilizados, sino que también hay un predominio de las investigaciones dirigidas a la aplicación militar. Hay una mercantilización, hay una militarización de la ciencia y también hay una privatización creciente del campo del conocimiento, una privatización creciente del acceso a las bibliotecas, aun si son públicas, porque en los nuevos instrumentos de bancos de datos en forma digitalizada hay que pagar por tener acceso a ellos. Una privatización del conocimiento también porque desde que empezó el neoliberalismo, no es que antes no existiera esto, pero sí que se exacerbó. Grandes grupos de investigación, los que llevan el liderazgo en diferentes campos de investigación científica tecnológica, firman contrato con transnacionales que financian los proyectos, pero el contrato incluye cláusulas de que está prohibido publicar los resultados hasta que no se pueda asegurar la generación de una patente. Las patentes, desde luego, existen desde el siglo XVI, pero hoy en Estados Unidos hay registradas cerca de 8 millones de patentes. Las actuales, la mayoría, tienen como fundamento investigaciones científicas y entonces ese conocimiento se va privatizando porque ya no hay publicación de muchos resultados. Voy a dar un ejemplo típico de cómo funciona este control en el campo del conocimiento, esta mercantilización, esta militarización y esta privatización, que desde luego va de la mano con un creciente uso ideológico de las ciencias. Eso ha estado marcando su historia desde hace muchos siglos, y si bien es cierto que podemos distinguir ciencia e ideología, y que los propios científicos descalifican planteamientos que en diferentes disciplinas aparecen con pretensiones de ser ciencia y pueden exhibirlos, pueden denunciarlos, refutarlos como ideología, en la esfera de las comunicaciones de masas hay un gran uso discursivo de supuestos resultados científicos para fundamentar proyectos de dominación, proyectos ideológicos, proyectos de imposición cultural. En 1991, todos sabemos, se disolvió la Unión Soviética. Solo 2 años después apareció en un artículo que leí hace 23 años lo que estaba pasando con una de las 15 repúblicas de la ex-URSS, con la mayor, Rusia. Grupos de investigación de punta en física, en química, en biología, en cosmología, en la ciencia del espacio, en otros campos, los mejores grupos empezaron a ser financiados por empresas transnacionales, sobre todo estadounidenses, alemanas, inglesas, y con eso capitalizaron investigaciones de gran valor, invirtiendo muy poquito, porque era el Estado ruso el que pagaba los salarios, el que pagaba la infraestructura, el que pagaba los instrumentos científicos que había en los laboratorios, el que pagaba los empleados de apoyo. Y no solo lograron ese control en la época de los oligarcas rusos, sino que también en Estados Unidos en solo 2 años ya había 3,000 de científicos que en inglés llaman senior scientist, o sea, un científico de altísimo nivel, digamos como acá en México que se pretende que los del nivel 3 del SNI son los más grandes científicos, bueno, de ese nivel o más alto. 3,000 de esos ya estaban viviendo en Estados Unidos trabajando, algunos incluso de bibliotecarios, en universidades menores o en otros espacios de la investigación científica en Estados Unidos. Muchos se vinieron acá a México. Esta universidad recibió a varias docenas
de científicos rusos en el área de la cosmología, la física relativista, la física de partículas, la matemática y demás. Ese modelo lo han aplicado incluso a México, donde no solo tenemos lo que se llama la fuga de cerebros, un concepto ya muy olvidado, pero que es importante, sino que además tenemos como naciones dominadas lo que podríamos llamar, como lo llamó un filósofo de la ciencia, Javier Polanco, que conocí hace 30 y tantos años. Javier Polanco decía que había una fuga interior de cerebros, y con ello aludía no solo a que se vayan investigadores a los países dominantes o que se tengan que quedar allá, porque acá no hay trabajo, mucha gente se queda forzada porque acá no puede conseguir una plaza, sino que además hay la fuga interior. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajan para proyectos de investigación definidos en el extranjero y trabajan para, ya sea institutos de investigación o empresas extranjeras, aunque residen en México, y acá es el presupuesto público, porque son las universidades públicas acá en este país las que hacen la mayor parte de la investigación en todas las áreas del conocimiento, y esos grupos nacionales pueden estar trabajando con empresas extranjeras. Voy a poner un ejemplo real. Aquí no muy lejos está la Facultad de Química, donde un grupo completo de investigación se puso a trabajar con financiamiento de una fundación filantrópica, como le suelen llamar a esos organismos del gran capital, de la Fundación Coca-Cola, y se puso a trabajar para la Fundación Coca-Cola para encontrar por qué los mexicanos tenemos propensión a la obesidad y a la diabetes. Y encontraron que la base de esa propensión, de esa predisposición a padecer la obesidad y la diabetes, es que nuestra composición genética nos condena a tener esa mayor susceptibilidad a contraer la obesidad, a padecer la obesidad, que como padecimiento es una enfermedad, y a también padecer la diabetes tipo 2, ¿no? Que tiene una base nutricional, una base en el tipo de alimentos y bebidas que se consumen. Así tenemos otros grupos de investigación. Se ha denunciado como el Instituto de Biotecnología de la UNAM pone a investigadores del más alto nivel, incluido al que fue su director y que hoy todavía es Francisco Bolívar Zapata. No sé si sigue siendo miembro de la Junta de Gobierno, fue aspirante a la rectoría en este último proceso. Ya no es de la Junta de Gobierno. Bueno, él y otros trabajan con Monsanto, y no es la excepción. Gente del CINVESTAB, que es un instituto muy importante de investigación en el país, también trabajan con Monsanto y con otras empresas. En fin, así es como está el panorama de las ciencias, digamos, en el campo de la física, la química, la biología y otras ciencias naturales. Dicho de manera muy gruesa, como una aproximación que no puedo elaborar con más detalle. ¿Qué pasa en las ciencias sociales? ¿Qué pasa en las humanidades? Así como en las ciencias naturales no hay ninguna razón para pensar que nosotros tengamos que hacer las mismas investigaciones que hace Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, no solo porque no podemos, sino porque no tiene el mismo sentido, no tiene la misma pertinencia. No obstante, lo que predomina es que lo que son problemas de investigación de punta en el mundo dominante, acá son las áreas calientes del conocimiento, las áreas excitantes, las áreas donde hay oportunidad de producir algo que sea relevante. Y eso hace de la investigación científica una actividad en que se forman, vamos a llamarlo así, pedigrís, en que se forman o se acumulan capitales científicos que tienen que ver con este vínculo con la esfera internacional en el campo del conocimiento. En las ciencias sociales y en las humanidades yo me atrevería a decir que tenemos mejores ciencias sociales y mejores humanidades en nuestros países, que tenemos tradiciones propias y que no tenemos por qué imitar lo que hacen allá las instituciones de investigación. Pensemos si acá deberíamos tener en el campo de la ciencia política un Samuel Huntington, o en el campo de las relaciones internacionales un Henry Kissinger. Creo que no sería lo más pertinente, no solo porque lo vea uno desde la izquierda y desde abajo, sino porque estos pensadores
son piezas importantes de la maquinaria imperialista, son engranes de un organismo que opera para expandirse, opera para dominar, opera para saquear, opera para también persuadir ideológicamente de que lo que hace es lo correcto. Entonces, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las humanidades, yo creo que tenemos, como también en las ciencias naturales, pero quiero destacar las ciencias sociales y las humanidades, tenemos tradiciones propias, tenemos fuentes que crean el fundamento para un pensamiento crítico propio. Podemos pensar, para solo ubicarme desde el siglo XIX en adelante y con pinceladas impresionísticas, más que con una pintura reproductiva y detallista, podemos pensar en la contribución que hacen al pensamiento de nuestra América Simón Bolívar, José Martí, cómo desde ese momento pueden ubicar cuál es nuestra problemática, cuáles son las cosas que necesitamos hacer, cómo deben ser nuestros intentos de transformación. Esto lo comprendió José Martí, no así Simón Bolívar, que incluía como necesaria en la transformación de nuestras sociedades la inclusión de los pueblos indígenas y también de los africanos que habían sido secuestrados y tornados esclavos para traerlos a explotarlos a estas tierras. Podemos pensar en otro punto de nuestra tradición. Yo estoy últimamente sorprendido por todo lo que he estado estudiando respecto al Ejército Libertador del Sur, de la enorme trascendencia que tiene la producción no solo organizativa, no solo de combate armado, no solo de hacer la Revolución Mexicana, sino la trascendencia de su pensamiento teórico, de sus posiciones, de su forma de elaborar una lucha colectiva. Y ahí tenemos un manantial que tenemos que explotar y que no niega. Desde luego yo comparto enteramente lo que plantearon Carlos y Lev. No tenemos por qué negar la tradición marxista, que desde luego es la primer tradición de pensamiento crítico que abarca el conjunto de las ciencias sociales, el conjunto de las humanidades, la filosofía, la historia, que de hecho Marx no hace esa escisión entre las ciencias sociales, sino que argumenta en términos del modo de producción capitalista, de su proceso de formación, de las relaciones de producción, de las estructuras sociales, del Estado capitalista que lo caracteriza contra Hegel como parte de una maquinaria de dominación y de explotación. Entonces no hay razón para, desde luego, prescindir de la tradición de Marx, pero hay en nuestra historia muchos elementos muy importantes. Habría que agregar en esta serie de afirmaciones que son eso, pinceladas, no pueden ser otra cosa, a José Carlos Mariátegui, que no solo fue un gran intelectual peruano, sino también fue un militante de la izquierda, fue integrante de la Tercera Internacional, y él comprendió por primera vez, después de Martí, y de una manera más detallada, que era imprescindible que si habían de transformarse nuestros pueblos, esa transformación no podía ocurrirse en los pueblos indígenas, que tal pretensión sería una falacia, que son los pueblos indígenas la base de nuestras naciones, la base de nuestras culturas, y que ellos tienen que ser parte del proceso de transformación, no en el sentido de que se les invite a hacer o que paternalísticamente se les reconozca, no, sino que son agentes de la transformación necesaria en nuestros países. Desde luego yo rescataría también la Revolución Cubana como un momento culminante. Es la única revolución socialista que tuvo lugar en América Latina y que se sostiene a pesar de que Obama el 20-22 de marzo va a estar ahí en La Habana, pero el Estado Nacional Cubano ha hecho su planteamiento: no vamos a ceder terreno, no renunciamos a lo que estamos construyendo, la soberanía cubana no está en tela de juicio, no vamos a ceder nada ante las pretensiones hegemonistas, imperialistas, yanquis, y no solo respecto a Cuba, sino también a otros países de América Latina como Venezuela, que sabemos está actualmente en un proceso difícil.
Desde luego, yo incluiría en esta lista al EZLN y a todo lo que los pueblos indígenas zapatistas han creado. Cuando ellos aparecieron a la luz pública el 1 de enero de 1994, creo que fuimos muchos los que nos sorprendimos por la riqueza de su pensamiento, por lo que han venido enseñándonos, por cómo a cada paso nos han venido adelantando cosas que quizá la mayoría no tenemos ni la más remota idea de que puedan ocurrir. Últimamente, comparando la primera declaración de la Selva Lacandona con el Plan de Ayala, encuentro, no soy el primero en advertirlo, ni es nada original mío, pero lo he estudiado detalladamente, encuentro un conocimiento de la historia de la Revolución Mexicana y de la historia posterior, y de hecho, desde la llegada de los europeos a América, hay un profundo conocimiento de esa historia y una transformación de esa historia en elementos para la práctica, para la lucha rebelde, para no caer en las trampas que una y otra vez tiende el sistema, para no caer víctimas de las traiciones que comete de manera sistemática. En los últimos 5 minutos que me quedan, quisiera apuntar qué entiendo yo por pensamiento crítico y cómo creo que nace el pensamiento crítico y cuáles son los vínculos entre las luchas de los pueblos y el pensamiento crítico. Si me remonto a una de las primeras, vamos a llamar la ciencia social, que se constituye en la política, ya Aristóteles publicó un libro con ese título. 18 siglos después Maquiavelo publica El Príncipe. Al siglo siguiente, casi 150 años después, Thomas Hobbes publica El Leviatán. Un siglo después, 30, 40 años, John Locke publica sus ensayos sobre el Estado. David Hume, unos 50 años después, también habla sobre la política. Lo hace también Adam Smith. Y en todos estos pensadores lo que encontramos es cómo hacer que el poder que existe funcione mejor para los fines de la sociedad, ya sea esclavista, ya sea feudal terminal, o ya sea la naciente sociedad del capitalismo industrial. Allí no hay una intención crítica, hay una intención apologética, hay una intención de usar la política como parte de la ingeniería social, de crear estructuras que aseguren la dominación, que aseguren la reproducción. ¿Dónde aparece el pensamiento crítico? Bueno, aparece, lo reconocen Marx y Engels, en los socialistas utópicos. Se refuerza, desde luego, en el pensamiento marxista, en todas sus obras, en toda su vastísima producción, pero estos pensadores están abrevando de las luchas que hicieron los pueblos, están abrevando de la Revolución Francesa, no obstante que esa revolución hubiera defendido a capa y espada la propiedad privada y haya prohibido las huelgas y haya proscrito los derechos de las mujeres y haya cerrado el ojo ante la colonia haitiana, que era la joya del colonialismo francés, y la mayoría de los que integraban las fuerzas revolucionarias, que desde luego no eran homogéneas, siguieron apoyando la esclavitud en Haití. No obstante, dentro de esa revolución aparecen los primeros socialistas con la conspiración de los iguales de Babeuf, y creo que a partir de allí yo veo un vínculo íntimo en que los grandes pensadores, que lo son porque hacen investigaciones objetivas, porque no creen en las verdades oficiales, porque se empeñan en desentrañar verdades ocultas. Estos pensadores, además de ese mérito que como científicos tienen, también creo que toman como uno de sus elementos fundamentales el reflexionar sobre las luchas de los pueblos. O sea, Marx, a lo largo de su vida, fue un revolucionario, además de ser un gran científico, y estuvo estudiando, se equivocó en muchas cosas, por ejemplo, lo que dijo sobre Simón Bolívar, o lo que dijo en su juventud, cuando Estados Unidos nos arrebató la mitad de nuestro territorio, pero luego se corrigió en muchas cosas. Marx reflexiona sobre la Comuna de París y escribe uno de los textos revolucionarios más importantes. Entonces, no es solo la genialidad, la inteligencia, el conocimiento profundo que producen porque investigan,
porque buscan los elementos de juicio, porque buscan sistemáticamente los datos, van comparando áreas diferentes del quehacer social, la economía, la política, la sociología, la política colonial, en fin, el avance de las fuerzas productivas, sino que también están abrevando del estudiar las luchas que hacen los pueblos. Entonces yo cerraría con esta idea de que las luchas de los pueblos es una de las más importantes fuentes del pensamiento crítico. Y esto contradice el elitismo propio de quienes nos desenvolvemos en el campo universitario, porque solemos tener cierta soberbia porque nos han educado así, de que sabemos mejor cómo hacer las cosas, y no nos damos cuenta que las luchas de los pueblos son una fuente fundamental del pensamiento crítico, precisamente porque son luchas colectivas, son luchas de pueblos, y son luchas que abarcan no unos 2 o 3 años. Los zapatistas en la Revolución Mexicana encontraban su raíz, la razón de su lucha, en que fueron despojados sus ancestros más últimos desde que llegaron los españoles, y decían: en Morelos los dueños de las haciendas siguen siendo los españoles, cosa que desde luego era cierta, y por ende su visión de larga duración de la historia abarcaba siglos, y la forma en que ellos en la Revolución Mexicana, todo esto lo aprendí de un compañero que también ha estado asociado con el zapatismo actual, de Francisco Pineda Gómez, cuando él analiza las propuestas que hacen en la Convención Revolucionaria los zapatistas. Son los que defienden los derechos de los obreros a tener sindicatos y hacer huelgas. Son los que defienden los derechos de la mujer a que puedan divorciarse, a que puedan tener un patrimonio propio, a que no estén sometidos a la dominación masculina. Son los que defienden los derechos de los jóvenes. Son los que, desde luego, los primeros que en la Revolución Mexicana llaman a que se nacionalice el petróleo, son los zapatistas. Lo hace directamente un general zapatista y fundamenta su demanda, su proposición, diciendo por qué el petróleo debe ser el recurso sobre el que se finque la industrialización del país, y que es un recurso tan valioso que no es posible que México, siendo ya uno de los mayores productores de crudo del mundo, que se lo llevaban las empresas estadounidenses, anglo-holandesas, etcétera, no retuviera casi nada del ingreso que por ese recurso tan valioso debía retener la nación. Para no pasarme del tiempo, desde luego, y que haya posibilidad de participaciones, lo dejo allí. Desde luego habría muchas otras cosas que decir, pero me quedo con esas pocas que alcancé a decir. Gracias. Bien, el problema de ser el último es que ya el público está cansado. Bueno, quisiera comenzar con responder algo que dijo Carlos que no me convence. Primero, si es en el campo del conocimiento, no se trata de un problema de fe, porque como él decía, no hay conocimiento religioso. Entonces, respecto a la injusta caracterización que hace Marx del carácter de Simón Bolívar, lo escribe en su juventud y basado en fuentes secundarias de quienes habían denostado a Simón Bolívar como denostaban a todos los insurgentes que buscaban la independencia de las colonias españolas respecto a la corona. Entonces, cuando se trata de conocimiento, pues no es si me gusta o no me gusta, hay que hacer los argumentos y hay que mostrar las evidencias de los textos. Yo me remito al estudio que hizo tanto Roberto Fernández Retamar, un poeta, escritor cubano, marxista, respecto al juicio que hace Marx de Simón Bolívar, y muestra documentadamente por qué incurren en errores, porque finalmente, si es conocimiento, no son milagros, no hay pensadores infalibles. Marx se equivocó en muchas cosas, pero son pocas.
Se equivocó también en otros asuntos. Cuando Estados Unidos se anexionó la mitad de nuestro territorio, planteó que eso iba a acelerar el desarrollo capitalista de México y que eso iba a ser, a final de cuentas, bueno para que se agudizaran las contradicciones de clase. Ahí se equivocó también. No por eso digo que haya que abandonar a Marx. Yo me reclamo marxista. Cuando se dio cuenta del efecto que tuvo la colonización inglesa en la India y de la lucha centenaria del pueblo irlandés por sacudirse el yugo colonial británico, Marx cambió muchas de sus ideas. O sea, alguien que hace ciencia no nace sabiendo lo que va a ser el conocimiento objetivo que forja, lo va desarrollando conforme va investigando. Todos los grandes científicos, ahí pondría yo a Galileo, a Newton, a Lavoisier, a Darwin, a Einstein, a tantos otros, a Niels Bohr, pónganle los que quieran. Si hacen investigación, pueden cometer errores. Y entonces yo creo que al discutir las ideas de Marx, no tenemos por qué hacer un dogma, que todo lo que dijo Marx tiene que ser verdadero porque lo dijo él. No, yo no creo eso. Me remito también a las obras de Eduardo Galeano, que también hace una crítica de los planteamientos que hizo Marx respecto a Bolívar. ¿Quiere eso decir que yo afirmo que Bolívar era perfecto? ¿Que Bolívar era un santo? No, hombre, Bolívar fue un hombre que nació en la oligarquía colonial, que era sumamente acaudalado, que viajó a Europa antes de decidir luchar por la independencia de las colonias españolas en América del Sur. Cometió errores, incluso traiciones, traicionó a los haitianos, eso también lo han demostrado varios. Traicionar en el sentido de que no los tomó después en cuenta cuando llamó al Congreso Anfictiónico en Panamá hacia 1824. Este es solo un detalle, pero creo que sí es importante porque si algo nos han enseñado los zapatistas es a no ser dogmáticos y es más, no dividirse por diferencias de interpretación que en todo caso en este punto no nos hacen a Carlos y a mí estar en bandos opuestos. Eso sí es verdad. Porque esto simplemente es que en la discusión racional, en la discusión objetiva, yo aduzco mis argumentos, doy mis razones. Puede no convencer, pero tengo fundamentos para decir lo que digo. Y no necesariamente todo lo que Marx escribió es infalible. Marx, igual que Engels, tenían los prejuicios eurocentristas, pero no los prejuicios típicos de los eurocentristas peores de su época. Confluían con lo que se pensaba en la época. Se había dividido la historia de la humanidad en salvajismo, barbarie y civilización. Incluso el gran etnólogo estadounidense que escribió sobre el pueblo iroqués, la sociedad antigua, Luis se dice en inglés, perdón, pero esa lengua la conozco bien. Si quieres corregirme, pero te vas a equivocar. Habla de los mayas y de los aztecas como ubicados en el periodo, en la fase de la barbarie, cosa que repite Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Texto muy brillante, que tiene muchos aciertos, pero que hay que hacer a un lado lo que la ciencia posteriormente mostró que está mal en ese planteamiento, que era deudor de una ciencia antropológica de origen colonial. Así creció la antropología, no hay de otra, y luego superó esa fase. Bueno, eso es sobre este punto, que en todo caso es un detalle al margen. Algún compañero preguntaba sobre la cuestión de la proletarización del trabajo científico en el proceso de generación de mercancías. Yo en ese terreno hago una analogía respecto a cómo, con la maquinización de la producción fabril y con el avance en el perfeccionamiento de las máquinas en el siglo XIX y con el establecimiento de la cadena de montaje, el establecimiento del taylorismo y del fordismo,
se avanzó en un proceso en que el capitalista se apropió de la pericia obrera, se apropió de las capacidades obreras e hizo que esas capacidades se devaluaran. Es un proceso que se llama descalificación o deskilling, lo llaman en inglés, que es que esa pericia que tiene el obrero pierde el valor porque ya el capitalista logró fraccionar el proceso productivo en tantas partes que máquinas pueden hacer las partes simples del trabajo. Y si se hace un proceso productivo en que hay una serie de máquinas que van a hacer cada pedazo de ese trabajo complejo, lo simplifican, lo que se provoca es la descalificación del trabajo del obrero. Esto lo analizó con mucho detalle para la segunda o tercera revolución industrial el marxista estadounidense Harry Braverman en un texto clásico, Capital monopólico y trabajo, en que analiza cómo las nuevas tecnologías con base científica van produciendo esa subordinación del trabajador, van descalificando su trabajo, van abaratándolo y hacen que el que opere las máquinas sea un trabajador con capacidades simples. Creo que ese mismo proceso está pasando en las ciencias naturales y en otras actividades en que se puede tanto fraccionar el proceso productivo como meter la automatización. Hay una gran cantidad de administradores, de economistas que han perdido su trabajo porque ahora existe el software que puede hacer el trabajo de todos ellos y les pasa, como nos explicó el subcomandante Galeano allá en San Cristóbal en mayo pasado, como ocurrió con las taquimecanógrafas cuyas capacidades dejaron de servir, como le pasó a las telefonistas que también entraron en el desempleo, pero cuando empezó la telefonía eran imprescindibles porque la tecnología no había avanzado hasta el grado de hacer posible que marcando un teléfono llegara directamente al destino y había que pasar por un intermediario que redirigía las llamadas. Todo eso se desarrolló cuando ya se desarrolló muchísimo más toda la tecnología de las telecomunicaciones. En el campo universitario, en particular aquí en esta universidad, de la que yo he sido también maestro mucho tiempo y lo suelo ser de tiempo en tiempo otra vez, en la UAM Xochimilco, donde era trabajo, o en otras muchas, yo creo que el conocimiento, el pensamiento crítico hoy es minoritario. Así como Carlos Aguirre Rojas se refirió a muchos colegas como partidarios de visiones muy conservadoras, visiones retardatarias, visiones que incluso reducen la complejidad de disciplinas tan importantes como la historia y otras que él ha estudiado, esa misma experiencia, esa misma sensación la he vivido yo muchas veces en cuanto a que ha habido un proceso de avance del pensamiento conservador entre el profesorado, probablemente asociado no solo al avance del pensamiento neoliberal, sino al avance de la transformación del ingreso del salario que tenemos, porque efectivamente el salario base puede llegar a representar solo una cuarta parte del ingreso de un número no mayoritario de profesores, pero sí importante, no solo por los mecanismos de evaluación a través del SNI, del CONACYT, sino los mecanismos internos dentro de las universidades. Yo diría, incluso, aunque pueda parecer una exageración, recuperando lo que nos enseñaron en San Cristóbal respecto a qué pasa con las comunidades partidistas, que los llaman ellos, nos decía el subcomandante insurgente Moisés, los hermanos partidistas, porque dice, los distinguimos a estos de los paramilitares, que esos sí son unos hijos de la chingada, pero los hermanos partidistas, dice, ellos no nos hacen la guerra, son gente pues manipulada, son gente que ha llegado a depender de lo que dan a través de los programas asistenciales del gobierno y se han acostumbrado a nada más estar esperando ese ingreso y han dejado de trabajar la tierra, han dejado de producir, se han vuelto dependientes.
Creo que entre el profesorado universitario y otros sectores de trabajadores ha venido pasando algo similar, porque esta ansiedad por el ingreso, esta ansiedad por aumentar lo que uno gana, hace que haya un sometimiento no universal, pero sí muy mayoritario respecto a la necesidad de esos instrumentos de ingreso. Y eso ha provocado que antes, los que antes fueron sindicalistas, hoy repudien a los sindicatos, y desde luego los sindicatos hay mucho en ellos que cambiar, pero siguen siendo imprescindibles para defendernos como trabajadores. Hacen que incluso haya un sector de profesores que dependan cada vez más de financiamientos de empresas extranjeras, de financiamientos de fundaciones extranjeras, y que entonces la lógica de su trabajo ya es muy diferente a la lógica de un trabajo que está articulado con el entorno social, con la realidad de este país, no porque yo sea nacionalista, porque niegue la necesidad de tener una visión cosmopolita, o porque niegue la necesidad de los vínculos en el campo del conocimiento, que son siempre necesarios, y tener una amplitud de miras, desde luego siempre es aconsejable, sino porque lo que ha venido ocurriendo es que pasa, a mi modo de ver, un proceso que se parece, es muy similar a lo que ocurre con estos procesos de fragmentación a través de producir en una comunidad que de por sí ha estado siempre dividida, porque la comunidad académica no es la república del conocimiento ni nada que se le parezca, está muy jerarquizada, pero estos nuevos mecanismos han sido un instrumento para no solo fragmentar, desindicalizar a los profesores, sino también para ir haciendo que estemos cada vez más sometidos a nuevos instrumentos de control administrativo. De hecho, este es un proceso mundial. Las universidades gastan cada vez más en administradores profesionales, en cuerpos que supervisan, evalúan, censuran el trabajo que hace el profesorado y que lo van forzando a aceptar todos los nuevos cambios. Solo habría que ver, y esto lo saben muy bien quienes están aquí en el auditorio, cómo han venido cambiando los planes y programas de estudio. Allí donde Carlos nos dice que estudió por primera vez quizá una licenciatura, no lo sé, en la Facultad de Economía, hoy lo que es en la columna vertebral es la teoría general del equilibrio, que plantea que el equilibrio lo deciden las fuerzas del mercado. La crítica de la economía política realizada por Marx en El Capital quedó eliminada como una columna vertebral de los estudios en la Facultad de Economía. Si vemos la Facultad de Sociología, que ahora hace contratos con Televisa y que lleva funcionarios de Televisa a dar cursos para los estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues ahí vemos también cómo predomina la ciencia social, que de crítica no tiene nada, una ciencia social reproductora, la ciencia social estructural funcionalista. Sí vemos qué pasó con Radio UNAM y con TV UNAM, los funcionarios que puso el rector actual vienen de Televisa. Pero eso pasa en muchos otros lugares de la universidad. De hecho, no solo en el Estado hay ya esta preferencia por los cuadros que vienen del ITAM o de otras instituciones que tienen una orientación neoliberal, sino que también pasa dentro de las universidades que los cuadros más favorecidos en la búsqueda de plazas académicas ahora vienen de universidades privadas. Hace muchos años yo di clase en el posgrado de Filosofía de la Ciencia en el Instituto de Investigación Filosóficas, que se hace mancomunadamente con esta facultad. Esto fue el grupo que tuve hace quizá 10 años en el área de maestría de ese posgrado en Filosofía de la Ciencia, y recuerdo el testimonio de una joven que trabajaba en la Coordinación de Investigación Científica, entonces encabezada por René Drucker Colín, gran neurofisiólogo mexicano, hombre que se proclamaba de izquierda, porque bueno, perredista y demás, eso ya lo hacía según él de izquierda, pero la realidad concreta es que su equipo de trabajo estaba integrado por egresados de universidades privadas. Allí los que eran egresados de la universidad eran muy minoritarios. Yo llamo la atención a poner
el ojo en esto, porque esto significa también, o sea, no solo que pensemos en el pensamiento crítico de manera general, de manera teórica, en los grandes autores, sino que pensemos que acá tenemos una lucha que dar siguiendo el ejemplo de las comunidades zapatistas, porque hemos venido perdiendo espacios, hemos venido perdiendo conocimientos, hemos venido perdiendo la capacidad de formar a las nuevas generaciones en el pensamiento crítico, que no es que antes fuera dominante, pero no era tan marginal como ahora es en casi todos los lugares. Entonces nuestras propias instituciones universitarias públicas están cada vez más conducidas. Perdón, yo me tengo que ir, discúlpenme, es las 7. Me encantaría poder responderle cómo Marx tiene razón en todo, pero... Bueno, ya en otra ocasión. En otra ocasión, pero en otra gracias, ocasión, y evidentemente eso no nos divide. No, para porque nada. somos compañeros de la sexta. Desde luego. Discúlpenme, pero son Desde las luego. 7 y tengo otra cita, ¿no? Bien, bueno, yo también ya con esto cerraría. Como me tocó al último, pues tuve que usar la palabra más brevemente en mis dos intervenciones, pero sí quería enfatizar estos puntos. Creo que para cerrar, lo que importa o debería importar del seminario no es solo los elementos teóricos, sino la manera colectiva de impulsar algo, porque si se piensa que el seminario que se hizo en San Cristóbal de las Casas en mayo pasado tenía un objetivo no solo de analizar teóricamente, sino de emprender, porque ellos nos dijeron, el pensamiento crítico, si no está vinculado a la praxis, no llega a ser pensamiento crítico. Yo sé que esto decírselo a los compañeros de TOR no es necesario, porque ellos están comprometidos y lo han demostrado con su praxis, pero quería decirlo como parte de lo que debiera ser los resultados que de esta réplica del seminario Pensamiento Crítico frente a la hidra capitalista, los resultados que serían deseables como producto final. Gracias. Y que se llama gobierno. Aquí en mi tierra las cosas andan duras. Lo mismo pasa en Salvador, Brasil, Honduras. Esto no va a parar hasta abolir la dictadura. Con disfraz de democracia, ser rebelde es mi cultura. Escucha el ruido de mi pueblo resurgiendo. Se rompe el hilo que nos está conteniendo. Y combatimos la mentira, el mal gobierno despierta. Juntos unimos la voz para decirte protesta. Protesta más que un derecho, es una obligación. Cuando los medios mienten es porque te